¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Entrevistas CNN. Mi nombre es Nicolás Cabargas y el día de hoy vamos a hablar con el autor de este texto, Mapocho Incaico. Es el arqueólogo Rubén Steberg, a quien le vamos a dar la bienvenida desde ya. Y vamos a comenzar preguntándole, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por un comienzo que utilizamos usualmente en Entrevistas CNN, donde nos interesa de sobremanera cómo los autores trabajan la investigación o el desarrollo de sus textos. En este caso en particular, no solamente le vamos a dedicar a eso la primera pregunta, y es que este texto, Mapocho Incaico, trae algunas sorpresas para quienes son amantes de la historia, amantes de la capital, amantes de Santiago y este hermoso pasado. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Entrevistas CNN. Hola, ¿qué tal? Me parece increíble, Rubén, realmente un gusto compartir con usted este texto y cómo logra entregar, para quienes no somos cercanos al mundo de la arqueología, nuevos detalles de sucesos que tienen siglos de historia, nuevos detalles de una ciudad que se creía a su origen estaba absolutamente conformado de cierta manera, y que esta investigación de mucho tiempo, donde no solamente estaba su nombre, Rubén, sino el de otros arqueólogos, trae nuevos antecedentes para repensar lo que significa la ciudad de Santiago y sus orígenes. Cuéntenos un poco acerca de este trabajo, cómo comenzó y cómo se fue desarrollando. Bueno, en primer lugar, Mapocho Incaico y la Fundación de Santiago de Chile. Ese es el título completo del trabajo, ¿ves? Salen chicos, la Fundación de Santiago de Chile. Mire, nosotros con el equipo historiador, Gonzalo Sotomayor, Gonzalo Osorio, un geógrafo, Juan Carlos Cerda y yo, que conformamos un equipo multidisciplinario. Ya le nombré 3 especialidades. Nosotros durante bastantes años trabajamos el tema de la presencia inca en la cuenca Mapocho-Maipo, y eso fue generando una serie de artículos científicos que se publicaron en distintos medios especializados y que son de difícil lectura, cuesta reunirlos a todos. Entonces decidí en algún momento hacer una síntesis de todo eso, de esa investigación, que fuera como que llegara al grueso público, que fuera corta, de fácil lectura, y bueno, eso es lo que hicimos. Entonces, por un lado, esto sintetiza años de investigación, pero por el otro lado aporta ideas nuevas que no están escritas antes. Por ejemplo, el papel que jugó la cultura concagua. La cultura concagua es lo que había aquí en la cuenca del Maipo, Mapocho y alrededores, antes de los incas. Y esto es un fenómeno bastante interesante que lo estamos reinterpretando y que arroja luces, cosas que nosotros pensábamos que recién pasaron con la llegada del Inca. Nos hemos dado cuenta que ya estaba pasando antes. Eh, la cultura concagua es un desarrollo importante que se da acá, donde aparentemente surgen autoridades políticas muy fuertes en el año 900 después de Cristo, y durante 500 años estas autoridades políticas se fortalecen, reuniendo linajes dispersos, van aglutinándolo y van ejerciendo una especie de nueva entidad regional, van adquiriendo poder, y en 500 años, entre el 900 y 1400, se desarrollan a tal punto que en el año 1400 ya pueden negociar en un plano de bastante igualdad con los representantes del Tahuantinsuyo. Y ellos forjan un gran acuerdo, finalmente va a permitir el ingreso del Tahuantinsuyo aquí. O sea, se descarta la posibilidad de que los incas llegaron por la fuerza. Nosotros planteamos, junto a otros arqueólogos, no somos los únicos, que hubo un acuerdo pacífico. La población local, las autoridades políticas aceptaron esta incorporación al Tahuantinsuyo. Entonces, de ahí empiezan a pasar una serie de eventos que llegan hasta el presente. Antes se pensaba que la ciudad de Santiago surge hace 500 años atrás. Ahora nosotros estamos planteando que la historia es mucho más larga, comenzó por lo menos 500 años antes. O sea, que hay una historia de 1000 años, con eventos, hay una secuencia de eventos que comienzan en el 900 después de Cristo
y llegan hasta el día de hoy. Rubén, un trabajo que lo decía usted, no solamente este texto lleva su nombre, pero destaca mucho la participación de diversos especialistas en el transcurso de la investigación que llevan a los antecedentes que terminan publicando, lo decía usted, Mapocho Incaico y la Fundación de Santiago de Chile. Una fundación que lo plantea, lo recién comentaba, ¿no? Tiene muchos más años de lo esperado. ¿Cómo se ha tomado el mundo de la arqueología, en particular el mundo de la historia, este trabajo, este texto? Mire, hasta el momento ha sido bien recibida, diría yo. Yo he tenido contactos con colegas, tanto historiadores como arqueólogos, y ellos aceptan de alguna manera nuestra investigación porque está sólidamente respaldada por evidencia. Nosotros hacemos teoría a partir del dato duro. ¿Cuál es el dato duro? Son datos que obtiene el historiador a partir de documentos tempranos, españoles por supuesto, muchos de ellos inéditos, porque por eso, digamos, yo creo que hay una novedad en todo esto, porque sobre todo Gonzalo Sotomayor, que en paz descanse, trabajaba mucho en archivos, principalmente el archivo de los dominicos en Santiago. Él tenía libre acceso ahí, llegó a ser su curador y encontró información que otros historiadores no habían encontrado. Entonces, bueno, ahí están los datos. ¿Qué se puede hacer? Los datos. Por ejemplo, un documento muy temprano, en 1611, habla de los paredones viejos de las casas del Inga. Las casas del Inga. Inga es el representante regional del Tahuantinsuyo, y ahora sabemos más o menos dónde estaba eso, en la esquina Puente con Catedral. Y así sucesivamente hay datos. Y lo mismo pasa con el dato arqueológico. Ahí están los sitios, ahí están las excavaciones en la Plaza de Armas. No voy a mencionar la mía, voy a mencionar la del colega Luis Cornejo. Ahí trabajó en el ex edificio de la Real Aduana, actualmente el Museo Chileno Precolombino, y encontró muchísimos fragmentos de cerámica incaica, esto a metros de la actual Plaza de Armas. Entonces yo diría, para responder su pregunta, que la gente, que la comunidad académica ha recibido bien estos datos. Comunidad académica entonces que recibe bien este texto, Mapocho Incaico y sus datos, claro, cómo no. Y lo decía usted, la intención de este texto es que lo pueda leer cualquier persona, ¿no? No está solamente escrito pensando en los especialistas, en los cercanos a la arqueología, y se logra a través de sus páginas. ¿Cómo fue ese trabajo de convertir ya sea las fechas, los sitios de excavación, el nombre de sus colegas, para poder traspasarlo a un lenguaje que cualquier persona pueda tomar el libro y sentirse seducido por él? Le voy a contar una anécdota, de hecho más. Horas antes de que grabemos esta entrevista en CNN Chile, una compañera se acercó y me preguntó desde ya, ¿es muy difícil de leer? Mi respuesta fue que todo lo contrario, que es muy fácil, ¿no? El libro logra abrazar al lector y acompañarlo en la historia. ¿Cómo fue ese proceso de traspasar lo que puede ser muy técnico a un lenguaje tan fácil de entender? Bueno, nosotros hemos sintetizado problemas complejos en capítulos cortos de 3 4 páginas. Qué sé yo, tema de la tripartición, el tema del riego prehispánico, el riego de qué sé yo, los caminos y las rutas viales. Todo eso se sintetiza en 3 o 4 páginas, muchos mapas, como ahí está saliendo en la imagen, están los mapas que hacía Juan Carlos Cerda. eh, Esto se trabajó también con la editora de la editorial Planeta, Ana Rodríguez, que con su experiencia nos fue señalando, mira, este capítulo está muy técnico y además muy largo, trata de equilibrar los capítulos para que no se pasen de 3 4 páginas, eh, etcétera. El trabajo conjunto con la editora, con su experiencia, fue fundamental. Incluso esa portada que usted está mostrando, que la trabajaron también ellos, eso no es trabajo mío. Ellos me sorprendieron con esa portada que yo acepté de inmediato. Una portada limpia. Ahora, usan letra grande. Letra grande es fácil de leer.
es rápido de leer. Varios que ya han leído el libro me dicen, oye, yo me lo despaché en 2 horas. Entonces es una cosa corta, pero es divulgación científica. Dato duro. Nosotros adherimos mucho a la teoría fundada o teoría fundamentada en que uno construye teoría a partir de dato duro. Absolutamente, Rubén, en este texto entonces, Mapocho Incaico, la Fundación de Santiago de Chile, donde se presenta un momento bastante particular que ayuda a entender el nuevo paradigma que presenta este libro, ¿no? Muchas veces se enseñó que cuando llegó Pedro de Valdivia era una ciudad de nada, que no había absolutamente nada, y bueno, uno de los datos que usted mencionaba es el momento en que los españoles nombran gobernador a Pedro de Valdivia, se realiza en un edificio público incaico, el denominado Tambo Grande, además también en una fecha especial. Nos quedan muy pocos minutos, pero no quería terminar esta conversación sin preguntarle acerca de esa situación. Se rompe el paradigma, se construye uno nuevo, ¿no? Pedro de Valdivia jurando como gobernador en un edificio incaico. No solo edificio incaico, una cosa que descubrí mientras lo escribía. Resulta que esto se hace el 11 de junio de 1541, donde imperaba el calendario juliano. Y cuando se instauró el calendario gregoriano, se le agregaron 10 días al calendario. Por lo tanto, en ese año, 1541, fue el día del solsticio de invierno. Entonces, fíjense la novedad. Pedro Valdivia es nombrado, porque ese día hubo un cabildo conformado por todos los vecinos de la ciudad de Santiago, los vecinos españoles, y lo nombran a él gobernador. Pero fíjense que Pedro Valdivia elige, como usted bien dijo, el lugar en el Tambo Grande que hay junto a la plaza de esta ciudad, que era una callanca incaica, y en el día del solsticio, que es el día más sagrado del calendario indígena. Pero ahí pasa algo terrible, que en el momento que es nombrado Pedro Valdivia gobernador, en la práctica queda destituido de su cargo de gobernador el señor Quilicanta, que era el representante del Tahuantinsuyo acá. Entonces ese es el momento en que se termina el Tahuantinsuyo, esta zona, y empieza realmente la ocupación inca efectiva. Y Quilicanta aparentemente quedó bastante molesto porque 3 meses después, el 11 de septiembre de 1541, fue el ataque e incendio de la ciudad de Santiago, donde se lo culpa a él de haber organizado este complot, y producto de eso es decapitado. Y bueno, ya años después, casi 500 años después, recibe la dedicatoria de este texto al cacique Quilicanta, último gobernador de la provincia incaica del Mapocho. Un detalle genial de un texto también genial, Mapocho Incaico, la Fundación de Santiago de Chile. Su autor, Rubén Stever, dialogó con nosotros en Entrevista CNN. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que estén bien. Cambiando el paradigma de una historia que pensábamos ya estaba escrita. Este texto, Mapocho Incaico, la Fundación de Santiago de Chile, del arqueólogo Rubén Stever. Ya lo sabe, no tenga miedo de leer algo que puede parecer en una primera instancia con datos simplemente duros, pero que está muy bien contado y ayuda a quienes no son cercanos al mundo de la historia o de la arqueología a entenderlo de buena manera. Nosotros nos reencontramos en otra ocasión. Que esté muy bien. Chao, chao.